El salón de banquetes olía a humo de pino y carne asada, ese tipo de aroma masculino y pesado que se adhería a las paredes de piedra y hacía que todo pareciera antiguo e inflexible. Me quedé de pie cerca de la esquina más alejada, pegada al frío granito, como si pudiera desaparecer en él, observando cómo se desarrollaba la celebración con la fascinación distante de alguien que sabía que no pertenecía a ese lugar. La reunión anual de la manada siempre me hacía sentir así, como un recordatorio de que existía en la periferia de un mundo que me toleraba, pero que nunca me había acogido de verdad. Mis dedos recorrieron el borde de mi copa de vino intacta, con el frío del vaho contra mi piel. A mi alrededor, los lobos reían y rugían, sus voces elevándose en oleadas de camaradería a las que nunca había logrado unirme. Había dejado de intentarlo hacía años, después de que la muerte de mi padre me dejara sin un defensor en esta dura jerarquía. Una madre humana y un padre demasiado gentil para la política de la manada. Era una combinación que me marcaba como diferente, como débil. Las grandes puertas de madera de la entrada del salón estaban abiertas a la noche otoñal, dejando entrar corrientes de aire que hacían que las antorchas parpadearan y bailaran. A través de ellas podía ver la línea oscura del bosque más allá del patio, y me encontré deseando, no por primera vez, poder simplemente adentrarme en esos árboles y seguir caminando hasta que los sonidos de la manada se desvanecieran en la nada. Parece que estás planeando una fuga. La voz me sobresaltó. Me volví y vi a Garrett más cerca de lo que me había dado cuenta. Su expresión era abierta y amistosa, de una manera que inmediatamente me puso en guardia. Según mi experiencia, la amabilidad solía venir acompañada de condiciones. Era nuevo en el territorio, trasladado desde las manadas del este hacía unos 6 meses. Alto, con cálidos ojos marrones y una sonrisa fácil que parecía estar siempre a punto de convertirse en una carcajada. El tipo de lobo que se movía por el mundo asumiendo que sería bienvenido, probablemente porque normalmente lo era. Solo observando, dije con cautela, esbozando una pequeña sonrisa que no llegaba a mis ojos desde lo más lejos posible físicamente. Su sonrisa se amplió. Llevo 3 meses observándote observar a todos los demás. Siempre estás aquí, pero nunca estás realmente aquí. ¿Por qué? Su franqueza me pilló desprevenida. La mayoría de los lobos o bien me ignoraban por completo, o bien me reconocían con la mínima cortesía exigida por la ley de la manada. Nadie hacía preguntas. Nadie parecía interesado en las respuestas. No me gustan mucho las multitudes, logré decir, tomando un pequeño sorbo de vino para ganar tiempo. A mí tampoco, en realidad. Se apoyó contra la pared a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba. Ese calor sobrenatural que todos los lobos llevaban consigo. Demasiado ruido, demasiadas poses, todos tratando de demostrar que son lo suficientemente fuertes, lo suficientemente duros, lo suficientemente dignos. Es agotador. Lo miré de reojo, tratando de determinar si se trataba de algún tipo de prueba, pero su expresión seguía siendo abierta, genuina. Era inquietante. Entonces, ¿por qué estás aquí?, le pregunté. Porque no aparecer llamaría la atención, y llamar la atención por las razones equivocadas en una nueva manada es peligroso, dijo con naturalidad, sin la bravuconería que la mayoría de los lobos llevaban como armadura. Pero eso no significa que tenga que disfrutarlo. ¿Lo entiendes? Creo que sí. Algo en mi pecho se relajó ligeramente. Sí, admití en voz baja. Lo entiendo. Nos quedamos en silencio durante un momento, y sorprendentemente, no fue incómodo. A nuestro alrededor, la celebración continuaba. Los lobos bailaban, discutían y reían con la alegría desinhibida que proviene de estar exactamente donde uno pertenece. Tu padre era Matías, ¿verdad?, dijo Garrett de repente. He oído historias sobre él en los territorios del este. Decían que era el único lobo capaz de negociar la paz entre manadas que llevaban generaciones enfrentadas, que veía soluciones donde todos los demás solo veían violencia. Se me hizo un nudo en la garganta. Nadie había pronunciado el nombre de mi padre en mi presencia durante años, como si su muerte hubiera borrado no solo su presencia, sino cualquier reconocimiento de que había existido. Era bueno viendo a las personas, dije en voz baja. Verlas de verdad, quiero decir, comprender lo que necesitaban, lo que temían. Solía decir que la mayoría de los conflictos no eran realmente por lo que la gente decía que eran. Eran por sentirse escuchados, sentirse valorados. Parece que has heredado su sabiduría. Negué con la cabeza.
La sabiduría no sirve de mucho cuando no eres lo suficientemente fuerte como para que nadie te escuche. La fuerza no es solo física. La voz de Garrett transmitía una certeza que me hizo mirarlo por primera vez con atención. Lo aprendí por las malas. Pasé años intentando ser el lobo más fuerte, más rápido y más dominante que podía ser. Casi me matan en un desafío que no debía haber aceptado. ¿Sabes qué me salvó? Negué con la cabeza, saber cuándo ceder, saber cuándo escuchar en lugar de luchar. Mi abuelo me enseñó eso justo antes de morir. Dijo que los lobos que sobreviven más tiempo no siempre son los que ganan todas las batallas. Son los que entienden qué batallas son importantes. Hizo una pausa y su expresión se volvió pensativa. Tu padre lo entendía. Ojalá lo hubiera conocido. La opresión en mi pecho volvió, pero esta vez era diferente, más cálida. Yo también lo hubiera deseado. Garrett sonrió entonces, y había algo diferente en esa sonrisa respecto a las expresiones cuidadosas y mesuradas a las que estaba acostumbrada. Llegó hasta sus ojos, genuina y sin reservas. ¿Sabes qué más aprendí de mi abuelo? Dijo, y ahora había un tono juguetón en su voz. Que las mejores conversaciones en estas reuniones insufribles siempre tienen lugar en los rincones, con las personas que preferirían estar en cualquier otro sitio. Sentí que mis labios se curvaban hacia arriba. ¿Es así? Por supuesto. Las personas que están en el centro de la sala solo están actuando para los demás. Las personas realmente interesantes siempre están en los márgenes, observando, pensando, viendo cosas que los demás no ven. Esa es una interpretación generosa de la ansiedad social. Él se rió, una risa auténtica, brillante e inesperada. Quizás, o quizás sea la verdad, y a todos nos han contado una historia errónea sobre cómo es la fuerza. Me encontré riéndome también, un pequeño sonido que me resultó extraño en la garganta, oxidado por la falta de uso. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hizo reír? ¿Cuándo fue la última vez que sentí algo más que resignación o un temor silencioso en estas reuniones? La risa se sintió como la luz que atraviesa las nubes, breve y preciosa. Y entonces lo sentí. El cambio en la atmósfera de la sala fue inmediato y visceral, como el momento antes de que caiga un rayo, cuando el aire mismo parece contener la respiración. Las conversaciones no se detuvieron exactamente, pero cambiaron, se volvieron más cautelosas. Los cuerpos se giraron sutilmente, orientándose hacia la entrada principal, aunque la gente fingía no hacerlo. Había llegado. El rey demonio Corvus, el alfa de los alfas, el lobo que había unificado los territorios gracias a una combinación de brillantez estratégica y eficiencia despiadada que se había convertido en leyenda. Rara vez asistía a estas reuniones regionales. Su presencia en una simple celebración de la manada no tenía precedentes. Nunca lo había visto en persona. Solo había oído historias, cada una más intimidante que la anterior. Decían que nunca sonreía, que sus ojos podían congelar la sangre, que había matado para llegar al poder y lo había mantenido más a través del miedo que de la lealtad. Se quedó en la puerta, incluso desde el otro lado de la sala, su presencia era abrumadora. Alto y de hombros anchos, vestido con ropa oscura que parecía absorber la luz de las antorchas en lugar de reflejarla. Tenía el pelo negro como la medianoche, peinado hacia atrás, y un rostro que parecía tallado en piedra, bello a la manera en que las cosas peligrosas son bellas, cautivadoras y terribles a partes iguales. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Incluso a esa distancia, podía sentir su peso mientras recorrían la sala, absorbiéndolo todo, catalogando, evaluando, plateados, grises como nubes de tormenta, fríos y antiguos. Esos ojos se movieron entre los lobos que celebraban, más allá del baile y la bebida, más allá de los grupos de la jerarquía de la manada, posicionándose para ser notados. Y entonces me encontraron. Nos encontraron. El momento se alargó como vidrio estirado, frágil y afilado. Sentí a Garrett tensarse a mi lado. Sentí mi propio cuerpo endurecerse con un instinto más antiguo que el pensamiento. Todos los lobos de la sala podían sentir el foco de esa mirada. Podían sentir dónde había aterrizado. En mí, en la sonrisa que ya se desvanecía de mi rostro, en Garrett, de pie a mi lado, que acababa de hacerme reír. La expresión del rey demonio no cambió. Seguía siendo tan fría e indescifrable como el mármol. Pero algo en esos ojos plateados cambió, se oscureció,
como nubes de tormenta que se acumulan antes de la lluvia. Entonces se movió, atravesando la multitud con el tipo de paso decidido que hacía que la gente se dispersara sin que él tuviera que pedirlo. Los lobos que momentos antes se reían se quedaron en silencio. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Todo el salón pareció contener la respiración mientras cruzaba el espacio que nos separaba. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. A mi lado Garrett se había quedado muy quieto. Su calidez anterior había sido sustituida por la cuidadosa neutralidad de un lobo que entendía el peligro cuando se acercaba a él. Demon se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. De cerca, era aún más imponente, irradiando un poder que hacía que el aire a su alrededor se sintiera denso y eléctrico. «Eres la hija de Matías». Su voz era profunda y fría, más una afirmación que una pregunta. Sí, mi voz sonó más firme de lo que esperaba, aunque mis manos temblaban ligeramente. Elena. Su mirada no se había apartado de mi rostro, ni siquiera había mirado a Garrett, aunque sabía que era consciente de cada detalle. La proximidad, la conversación distendida, la risa que acababa de apagarse en mis labios. «Estabas sonriendo», dijo, y había algo en su tono que no conseguía identificar. No era exactamente una acusación, pero tampoco una observación casual. La palabra se me atascó en la garganta. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Sonreír en una reunión de la manada iba en contra del protocolo? ¿Había cometido alguna ofensa? No entendía esa sonrisa. Demon continuó, bajando la voz, íntimo, a pesar de la multitud que nos observaba. «Ahora me pertenece». Antes de que pudiera procesar las palabras, antes de que pudiera reaccionar o retroceder o hacer nada en absoluto, él se movió. Levantó una mano para rodearme la nuca, entrelazando los dedos entre mi cabello rubio, inclinando mi rostro hacia el suyo. El contacto era posesivo, no dejaba lugar a dudas ni preguntas. Y entonces me besó. El mundo desapareció. No había salón de banquetes, ni manada observando, ni Garrett paralizado a mi lado. Solo existía el calor impactante de la boca del demonio sobre la mía, la firme presión de sus labios, la forma en que su mano se aferraba a mi cabello, como si temiera que pudiera desaparecer. No era suave, ni vacilante, ni interrogativo. Era una reivindicación, pura y absoluta, una declaración hecha de la forma más pública posible. Cuando se apartó, no podía respirar, no podía pensar. Sentía los labios quemados, la piel demasiado tensa para mi cuerpo. Los ojos del demonio se clavaron en los míos y por un momento vi algo brillar en sus profundidades plateadas. No era frialdad, era algo más ardiente, más peligroso, algo que se parecía casi a un anhelo enterrado bajo capas de hielo. «Mía», dijo en voz baja. Pero la palabra resonó en el silencioso salón como un pronunciamiento, como un voto. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejándome allí de pie con el corazón destrozado y mi mundo completamente hecho añicos, mientras 300 lobos me miraban fijamente. Y Garrett permaneció paralizado a mi lado, y comprendí con absoluta claridad que nada volvería a ser igual. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presión de la mano del demonio en mi cabello, el calor dominante de su boca sobre la mía. La forma en que el mundo entero se había reducido a ese único momento imposible. Mi pequeña cabaña en el límite de un territorio densamente poblado me resultaba sofocante. Las paredes demasiado cercanas, el silencio demasiado ruidoso con los ecos de las conversaciones susurradas que sabía que estaban teniendo lugar en todas partes. Mía. La palabra se repetía en mi mente como un redoble de tambor, implacable e ineludible. ¿Qué significaba? ¿Era una reivindicación? ¿Una amenaza? ¿Algún tipo de maniobra política que yo, por mi inexperiencia, no era capaz de comprender? Cuando el amanecer se coló por mi ventana, pintando el tosco suelo de madera con tonos grises y dorados, me había convencido a mí misma de que había imaginado la intensidad de sus ojos, que no había sido más que un juego de poder, una forma de que el rey Alfa afirmara su dominio, para recordar a todos los que lo observaban que podía tomar lo que quisiera, cuando quisiera. Yo no era nada, una mestiza sin posición, sin poder, sin importancia más allá de ser la hija de mi padre. ¿Por qué alguien como Demon Corvus me querría? Llamaron a mi puerta justo después del amanecer.
La abrí y no encontré a Garrett, como esperaba, sino a Vera, una de las hembras más ancianas de la manada, una mujer que había servido como consejera de nuestro alfa regional durante décadas. Su cabello plateado estaba trenzado al estilo tradicional, su rostro marcado por años de sabiduría y maniobras políticas. El rey solicita tu presencia, dijo sin preámbulos. ¿Ahora? Se me revolvió el estómago. ¿Por qué? La expresión de Vera permaneció neutra, pero capté un destello en sus ojos. ¿Simpatía? ¿Preocupación? No me corresponde a mí cuestionarlo ni explicarlo. Vístete adecuadamente. Te espero. ¿Adecuadamente para qué? Quería preguntarle, pero la postura de sus hombros me indicó que no respondería. Me retiré a mi cabaña, con las manos temblorosas mientras me ponía el único vestido formal que tenía, un sencillo vestido gris que había sido de mi madre, con la tela suavizada por los años de uso. Me trencé el pelo rubio hacia atrás, tratando de poner algo de orden en el caos de mis pensamientos. Cuando salí, Vera me miró con una expresión indescifrable y luego asintió con la cabeza una vez. Ven. El paseo por el territorio de la manada se me hizo eterno. Los lobos se detenían para mirarnos al pasar, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad, pasando por algo que se parecía inquietantemente a la lástima. Las noticias viajaban rápido en nuestro mundo. A estas alturas, todo el mundo sabía lo que había pasado en el banquete. Cada uno tenía su propia interpretación, su propia teoría sobre lo que significaba la declaración pública del rey Alfa. Mantuve la mirada al frente y la espalda recta, a pesar del miedo que se enroscaba en mi estómago. Mi padre me había enseñado eso, a moverme con dignidad por espacios hostiles, incluso cuando todo tu interior te gritaba que huyeras. Vera me condujo al gran salón donde se alojaban los dignatarios visitantes cuando venían a nuestro territorio. Era una enorme estructura de piedra, más una fortaleza que una residencia, con ventanas estrechas y gruesos muros diseñados para resistir un asedio. Había guardias en cada entrada, siguiendo nuestros movimientos con mirada depredadora. En el interior, la temperatura bajaba notablemente. Los salones estaban iluminados por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre la piedra antigua, y nuestros pasos resonaban en los espacios cavernosos. Vera se detuvo frente a una pesada puerta de madera, llamó 2 veces y esperó. ¡Entra! La voz del demonio, amortiguada por la gruesa madera, seguía transmitiendo una autoridad absoluta. Vera abrió la puerta, pero no me siguió al interior. Me miró a los ojos por un instante y vi en ellos una advertencia. Ten cuidado, antes de dar un paso atrás y cerrar la puerta detrás de mí. La habitación era austera. Un gran escritorio dominaba una esquina, cubierto de mapas y papeles. Una chimenea crepitaba contra la pared del fondo, proporcionando el único calor en el frío espacio. Y de pie ante el fuego, recortado contra las llamas, estaba Demon. No se volvió cuando entré. No reconoció mi presencia en absoluto durante varios largos momentos. Me quedé de pie justo dentro de la puerta, sin saber si debía hablar o esperar. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. ¿Me tienes miedo? Sin volverse, su voz era plana, sin emoción. Sí, respondí con sinceridad. Mentir a un alfa era peligroso. Mentir al rey alfa era suicida. Bien, el miedo es sincero. Entonces se volvió y la luz del fuego iluminó los rasgos afilados de su rostro, haciéndolo parecer aún más inhumano, más peligroso. ¿Sabes por qué te reclamé anoche? No. Mi voz apenas era más que un susurro. Tu amigo Garrett. El nombre tenía peso, una sutil amenaza. Te hizo reír. No lo entiendo. Parpadeé. Te he estado observando durante 3 meses, Elena. Se alejó del fuego y se acercó con esa gracia depredadora que todos los lobos poderosos poseían desde el momento en que te vi por primera vez en la reunión del solsticio de verano. Entonces estabas en la misma esquina, con la misma expresión de aislamiento resignado. No hablaste con nadie, no sonreíste, no te reíste. Se me cortó la respiración. Se había fijado en mí. En la reunión del solsticio no había sido más que otra cara entre la multitud. O eso creía yo. Averigüé quién eras. Continuó deteniéndose a unos metros de distancia. La hija de Matías, la mestiza que la manada tolera pero no valora. Averigüé que vives sola en los límites del territorio, que asistes a todas las reuniones, pero nunca participas, que te consideran débil, olvidable. Cada palabra me golpeaba como un puñetazo.
Escuchar mis propias deficiencias enumeradas de forma tan clínica las hacía parecer más reales, más permanentes. Y me pregunté, dijo Damon, bajando la voz, ¿qué haría falta para hacerte sonreír? ¿Qué haría falta para iluminar esos ojos que siempre parecen esperar el dolor? Lo miré fijamente, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. No podía ser real. El rey Alfa no pasaba 3 meses observando a mestizos insignificantes. No se preguntaba por sus sonrisas o su dolor. Entonces, anoche, continuó, entré en ese salón y te vi reír. Vi auténtica alegría en tu rostro por primera vez. Y no era por mí, era por él. La posesividad en su tono me provocó un escalofrío. No era agradable, sino peligroso. No le pertenezco a nadie, dije en voz baja, encontrando una reserva de valor que no sabía que tenía. Ni a ti, ni a Garrett, ni a esta manada. Un beso no cambia eso. Algo brilló en los ojos de Damon. No era ira, como esperaba, era algo más complejo. Tienes razón, dijo en voz baja. Un beso no crea un vínculo, pero la intención sí, la elección sí. Metió la mano en su chaqueta y sacó un trozo de pergamino doblado que me tendió. Lo cogí con dedos temblorosos y lo desdoblé para revelar la escritura formal de la manada. Una especie de contrato, una oferta, dijo Damon, no una orden. Quiero que entiendas la diferencia. Eché un vistazo al documento y mis ojos se abrieron como platos al asimilar las palabras. Era una propuesta formal de cortejo escrita a la antigua usanza, sujeta a la ley y la tradición de la manada. En ella se esbozaban los términos, las protecciones y las expectativas. Me otorgaba derechos, el derecho a rechazar, el derecho a negociar, el derecho a poner fin a las cosas si así lo decidía. No lo entiendo, respiré. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque eres la primera persona que he conocido en una década que no quiere nada de mí. Su voz transmitía un cansancio que no esperaba. Todos los que se acercan a mí quieren poder, favores o protección. Ven el trono, no al lobo que se sienta en él. Pero tú, una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Serías feliz si nunca volviera a mirarte. No tienes ambiciones, ni planes, ni intereses. Solo quieres que te dejen en paz para vivir tu vida tranquila. Eso no es motivo para querer a alguien, protesté. ¿No lo es? Se acercó y luché contra el impulso de dar un paso atrás. Estoy cansado, Elena. Cansado de fingir que gobernar no me agota por completo. Cansado de estar rodeado de gente que vendería su alma por una fracción de mi poder. Cansado de estar solo en habitaciones llenas de lobos. La vulnerabilidad de sus palabras me impactó más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Este era el rey Alfa, el lobo que supuestamente no sentía nada, no temía nada, no necesitaba nada. No me conoces, dije desesperadamente. No es posible que me desees solo por verme parado en una esquina durante 3 meses. Sé que visitas la tumba de tu padre cada mañana antes del amanecer, cuando crees que nadie te ve. Sé que dejas comida en las puertas de los miembros de la manada que están pasando apuros, aunque apenas tengas suficiente para ti. Sé que una vez te interpusiste entre un lobo dominante y un omega. Él estaba a punto de castigar por una falta menor y tú asumiste el castigo. Sus ojos se clavaron en los míos, intensos e inquebrantables. Sé que llevas la compasión de tu padre como un arma en un mundo que solo valora la violencia. Y sé que ese tipo de fuerza es más rara y preciosa que cualquier poder físico. Las lágrimas me quemaban los ojos. Nadie había visto nunca esas cosas. Nadie había mirado lo suficientemente de cerca como para darse cuenta. La oferta de cortejo es sincera, dijo Damon en voz baja. Lee las condiciones. Tómate tu tiempo para pensarlo, pero entiéndelo. No hago ofertas a la ligera, Elena. Si aceptas, te cortejaré como es debido, según las leyes y tradiciones de la manada. Te protegeré, te valoraré, y, con el tiempo, si así lo decides, te convertiré en mi reina. Reina. La palabra era absurda, imposible, y si me niego, mi voz apenas un susurro. Entonces te niegas. La oferta sigue en pie indefinidamente. Nadie te presionará, nadie te castigará por decirme que no. Se volvió hacia el fuego, despidiéndome como lo hacen todos los alfas. Pero ten en cuenta que esa sonrisa que vi anoche, lo que dije era en serio. Tengo la intención de ganármela. No importa el tiempo que me lleve. Me quedé allí un momento más, con el contrato ardiendo en mis manos y la mente dando vueltas. Luego me di la vuelta y me fui,
caminando por pasillos que de alguna manera me parecían diferentes, como si el mundo hubiera cambiado de eje, y yo era la única que se había dado cuenta. Afuera, Vera me esperaba. Me miró a la cara y no hizo preguntas. Simplemente me acompañó en silencio de vuelta a mi cabaña. Solo cuando volví a estar sola, sentada a mi pequeña mesa con el contrato extendido ante mí, me permití procesar lo que acababa de pasar. El rey Alfa quería cortejarme. El lobo más poderoso de todos los territorios me había estado observando, fijándose en mí, viendo cosas sobre mí que yo había intentado ocultar con tanto empeño. Y en algún lugar recóndito de mi mente, una parte traicionera de mí me susurraba que tal vez, solo tal vez, ser vista no era lo peor que podía pasar. Pasaron 3 semanas antes de que volviera a ver a un demonio. 3 semanas durante las cuales el contrato permaneció sobre mi mesa como un ser vivo, exigiendo atención incluso cuando intentaba ignorarlo. 3 semanas de conversaciones susurradas que se acallaban cuando yo entraba en las habitaciones, de miradas especulativas de lobos que nunca antes se habían molestado en mirarme, de una presión creciente que se sentía como piedras añadidas una a una a mi pecho. Garrett desapareció, abandonó el territorio sin avisar ni despedirse, y aunque nadie lo dijo directamente, yo sabía por qué. Desafiar el dominio de un rey alfa, aunque fuera accidentalmente, era peligroso. Los lobos inteligentes se alejaban de situaciones que podían acabar en un baño de sangre. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, me sentí culpable. Garrett había sido amable conmigo, una amabilidad genuina, sin segundas intenciones, y eso le había costado su lugar aquí. Otra víctima de llamar la atención de alguien demasiado poderoso, demasiado peligroso. Llegaron las lluvias otoñales, convirtiendo los senderos del bosque en barro y el cielo en un gris infinito. Pasaba los días como siempre, cuidando mi pequeño jardín, visitando la tumba de mi padre en las horas previas al amanecer, dejando paquetes de comida en las puertas de quienes los necesitaban, fingiendo que mi vida no había cambiado radicalmente. Pero sí lo había hecho. Lo sentía en la forma en que los otros lobos me miraban ahora, calculando, preguntándose, en la forma en que nuestro alfa regional, Thomas, de repente se interesó por mi bienestar, haciéndome preguntas directas sobre mis necesidades, mi comodidad, mi satisfacción con mi cabaña. Maniobras políticas disfrazadas de preocupación. No había respondido al contrato, pero tampoco lo había rechazado. Existía en el limbo, y yo también. La mañana en que todo cambió de nuevo comenzó como cualquier otra. Me desperté antes del amanecer, me vestí con mi ropa gastada y atravesé el bosque empapado hasta llegar al pequeño claro donde estaba enterrado mi padre. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en niebla, fría contra mi rostro, oscureciendo mi cabello rubio con la humedad. Me arrodillé en el barro junto a la sencilla lápida de piedra, pasando los dedos por las letras talladas de su nombre. Matthias Thorne, padre querido, consejero de confianza, voz de la razón en un mundo irracional. No sé qué hacer, le susurré a la piedra, como había hecho tantas mañanas antes. Él dice que me ha estado observando, que ve algo en mí que vale la pena reclamar. Pero, ¿cómo puede ser eso cierto? No soy nada especial, papá. Solo intento sobrevivir en un mundo que preferiría que no existiera. El viento se movía entre los árboles, llevando el ritmo de la lluvia y la descomposición. No había respuestas. Nunca las hubo. Siempre me dijiste que confiara en mis instintos, que mi corazón sabría cuál era el camino correcto, incluso cuando mi cabeza estuviera confusa. Pero mis instintos gritan contradicciones. Quédate escondida. Mantente a salvo. Pero también mi voz se atascó. Quizás finalmente dejar que alguien me vea. Arriesgarlo todo por la posibilidad de que ser vista no termine en dolor. Me quedé allí mientras el cielo se iluminaba lentamente. El amanecer gris reemplazaba la noche negra hasta que oí pasos detrás de mí. Pesados, decididos. Mi cuerpo los reconoció antes que mi mente. El ritmo particular de un poderoso lobo moviéndose por el terreno del bosque. Me volví y vi al demonio de pie al borde del claro, empapado por la lluvia y, de alguna manera, aún más imponente a la débil luz de la mañana. Llevaba ropa sencilla y oscura, el pelo suelto sobre los hombros, y había algo en su expresión que no lograba descifrar. «Vienes aquí todas las mañanas», no es una pregunta. Me levanté lentamente,
con las rodillas de los pantalones manchadas de barro. ¿Cuánto tiempo llevas siguiéndome? No te estoy siguiendo, estoy vigilando. Se acercó. Sus ojos recorrieron el claro, la lápida, antes de volver a mi rostro. Estos bosques no son seguros para un lobo solo, especialmente para uno que ha llamado la atención de un rey. ¿Es eso una amenaza? Es una realidad. Se detuvo a unos metros de distancia y noté las ojeras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros. Parecía cansado. No físicamente. Los lobos no se cansan fácilmente, sino algo más profundo. Cansancio del alma. Hay lobos que te harían daño para hacerme daño a mí, que verían reclamarte como una forma de desafiar mi autoridad o demostrar algo. Tu aislamiento te hace vulnerable. He estado aislada toda mi vida. Me las he arreglado. Has sobrevivido, corrigió en voz baja. Hay una diferencia entre arreglárselas y vivir de verdad, Elena. Tu padre lo entendía. Por eso luchó tan duro para crear espacios donde los lobos pudieran existir sin tener que demostrar constantemente su valía a través de la violencia. La mención de mi padre en sus labios me resultó extraña, íntima. ¿Nunca lo conociste? No. Pero estudié sus métodos. Leí todos los relatos de sus negociaciones, sus tratados de paz. Cuando ocupé el trono, heredé un reino construido sobre la conquista y mantenido a través del miedo. Tu padre demostró que había otra forma de encontrar la fuerza en la comprensión en lugar de en la dominación. La expresión de Demon se suavizó ligeramente. He pasado 10 años tratando de implementar sus filosofías en todos los territorios. Es un trabajo lento. La mayoría de los lobos se resisten al cambio, prefieren las viejas costumbres. Pero cada territorio que acepta la resolución pacífica en lugar del derramamiento de sangre es un testimonio de lo que él comenzó. Algo en mi pecho se relajó. No sabía eso. Nadie me había dicho que su trabajo continuó después de su muerte. Como la mayoría de los lobos no quieren admitir que su hija tiene la misma sabiduría, la misma capacidad de ver soluciones donde otros solo ven conflictos. Demon dio otro paso hacia mí. Ayer dejaste comida en la puerta de Marcus, el lobo anciano que perdió a su compañera el mes pasado y no ha comido nada. Me puse tensa. ¿Cómo lo supiste? Te lo dije. He estado observando, protegiendo. Su voz denotaba cierta frustración. Haces estas bondades y crees que nadie se da cuenta. Pero yo sí. Ayer fue Marcus. La semana pasada pasaste 3 horas convenciendo a un lobo joven que estaba a punto de desafiar a su alfa por un supuesto desaire. Probablemente les salvaste la vida a ambos. Hace 2 semanas, medias en una disputa entre familias vecinas sobre los límites de sus territorios. Haces el trabajo de tu padre sin siquiera darte cuenta. Son cosas pequeñas, protesté, insignificantes en comparación con los tratados y los acuerdos de paz. Las pequeñas cosas se convierten en patrones más grandes. Cada acto de bondad crea una onda expansiva. Cada conflicto resuelto pacíficamente cambia ligeramente la cultura. Los ojos de Demon sostuvieron los míos con una intensidad que me dificultaba respirar. Crees que no tienes poder, pero no es así. Eres exactamente lo que este reino necesita. Lo que yo necesito, alguien que entienda que la verdadera fuerza no consiste en dominar. Consiste en saber cuándo luchar y cuándo mostrar compasión. La lluvia volvió a arreciar, ahora con más fuerza, pero ninguno de los dos se movió. El agua le corría por la cara, le goteaba del pelo, y él seguía allí de pie, mirándome como si fuera algo precioso en lugar de algo desechable. ¿Por qué estás aquí realmente?, le pregunté en voz baja. Porque han pasado 3 semanas y no has respondido a mi oferta. Porque no soy paciente por naturaleza, pero estoy intentando serlo por ti. Porque necesitaba volver a verte, aunque solo fuera por un momento. Se pasó la mano por el pelo mojado, un gesto tan humano que me sorprendió. Y porque Thomas, tu alfa regional, envió ayer una consulta formal a mi corte, preguntando por mis intenciones, queriendo saber si mi reclamación era genuina o teatro político. Otros alfas también están haciendo preguntas, esperando a ver si esto es una debilidad por mi parte. Preocuparse por un mestizo sin estatus. Se me revolvió el estómago. Te estoy haciendo parecer débil. No. La palabra fue tajante, definitiva. Tú me estás haciendo parecer un lobo que valora la sustancia por encima del espectáculo. Pero necesito saberlo, Elena. Necesito saber si existe alguna posibilidad de que aceptes mi oferta. Porque si no la hay, tendré que manejar las repercusiones políticas de otra manera.
Manejarlo. ¿Cómo? Dejando claro que mi interés por ti es un asunto oficial de la realeza, lo que te protegería de represalias, pero también eliminaría cualquier opción real por tu parte. Estarías bajo mi protección por decreto, lo cual es una jaula de otro tipo. Apretó la mandíbula. No quiero eso. Quiero que elijas libremente, pero tampoco te dejaré vulnerable a los lobos que podrían hacerte daño para demostrar mi criterio. La situación imposible se cristalizó ante mí. Aceptar su cortejo y entrar en un mundo que no entendía con expectativas que no podía cumplir. Rechazarlo y convertirme en una responsabilidad política que había que gestionar, proteger y controlar. No había ningún camino que me llevara de vuelta a mi vida tranquila e invisible. Necesito más tiempo, dije, odiando cómo me temblaba la voz. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Solo necesito comprender lo que realmente significaría aceptar. No los términos legales del contrato, sino la realidad. ¿Cómo sería realmente mi vida? ¿Tendría que abandonar este territorio, vivir en la capital, asistir a actos oficiales con lobos que ya piensan que no soy digna? Las preguntas se agolpaban ahora más rápido, y el pánico aumentaba. ¿Tendría que cambiar quién soy? ¿Fingir ser alguien más sofisticada, más poderosa, más digna de estar al lado de un rey? Demon acortó la distancia entre nosotros con dos zancadas. Levantó las manos para enmarcar mi rostro y a pesar de su evidente fuerza, su tacto fue suave, con los pulgares apartando la lluvia o las lágrimas. No estaba segura de cuál. Escúchame con atención, dijo con voz baja e intensa. No quiero que cambies. No quiero una cordier sofisticada que sepa jugar a los juegos políticos. Quiero a la loba que deja comida para los ancianos y disuade a los cachorros impulsivos de tomar decisiones estúpidas. Quiero a la mujer que se arrodilla en el barro ante la tumba de su padre y le pide consejo aunque él no pueda responder. Quiero exactamente a quien eres en este momento. Pero sí, habría cambios, cambios prácticos. Tendrías que pasar tiempo en la capital, aprender los protocolos de la corte. Necesitarías entrenamiento en defensa personal porque habrá amenazas. Asistirías a actos formales y sí, te enfrentarías a lobos que cuestionarían tu valía. Sus ojos buscaron los míos, pero nunca estarías sola en esos espacios. Tendrías mi apoyo, mi protección, mi respaldo inquebrantable, y cualquiera que te faltara al respeto tendría que responder ante mí directamente. Eso es lo que me da miedo, susurré, que tendrías que defenderme constantemente, que yo sería una debilidad que tendrías que proteger en lugar de una compañera que te fortalece. Algo cambió en su expresión, sorpresa, tal vez, o reconocimiento. ¿Estás preocupado por mí? Por supuesto que lo estoy. Me te estás pidiendo que asuma un papel para el que no estoy preparada en absoluto, en un mundo que buscará cualquier motivo para derribarme. Y cuando lo hagan, tendrás que responder. Tendrás que demostrar que no te equivocaste al elegirme. Tendrás que... Mi voz se quebró. Tendrás que herir a gente para defender una elección de la que quizá te arrepientas. Demon se quedó callado durante un largo rato, con la lluvia cayendo a nuestro alrededor y sus manos aún acariciando suavemente mi rostro. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía una vulnerabilidad que nunca le había oído antes. He estado solo durante mucho tiempo, Elena, rodeado de gente, pero fundamentalmente aislado. Todos los lobos que se me acercan quieren algo. Poder, favores, acceso. Cada sonrisa es calculada. Cada conversación es una negociación. No recuerdo la última vez que alguien se preocupó por mí en lugar de por lo que yo podía hacer por ellos. Su pulgar recorrió suavemente mi pómulo. No eres una debilidad. Eres lo primero auténtico que he encontrado en años. Y si tengo que defender eso, defenderte a ti, entonces lo haré con mucho gusto. Porque tener algo real, alguien genuino, vale cualquier coste político. Podría arruinarte, dije desesperadamente, o podría salvarme. Apoyó su frente contra la mía, y el gesto fue tan íntimo, tan dolorosamente tierno, que se me cortó la respiración. También te pido tiempo, Elena, tiempo para cortejarte como es debido, tiempo para demostrar que esto no es un capricho ni una estrategia política. Tiempo para que veas quién soy cuando no estoy desempeñando el papel de Rey Alfa. Dame eso. Por favor. El por favor desató algo en mí. Los lobos poderosos no decían por favor, no pedían. No se quedaban bajo la lluvia derramando sus corazones a insignificantes mestizos que vivían en medio de la nada. Un mes, me oí decir.
Puedes cortejarme durante un mes como es debido, tal y como has dicho, y al final te daré mi respuesta. Cerró los ojos brevemente y se notó el alivio en la relajación de la tensión alrededor de su boca. Un mes, lo aceptaré, pero nada de demostraciones públicas como en el banquete, añadí rápidamente. No soporto que todo el mundo nos mire y especule. Si vamos a hacer esto, necesito que sea lo más privado posible. De acuerdo. Se apartó ligeramente, aunque mantuvo las manos en mi rostro. Un cortejo privado, solo para que nos conozcamos, sin actuaciones, sin espectáculos. Y tienes que decirle a Thomas y a los demás alfas que esto es auténtico, pero que he pedido privacidad, que no pueden mirarme ni cotillear sobre mí. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, la primera sonrisa auténtica que le había visto. Hecho. ¿Algo más? Sí. Respiré temblorosamente. Si al final del mes digo que no, me dejas marchar por completo, sin protección por decreto, sin maniobras políticas. Me dejas volver a mi vida tranquila y fingir que esto nunca ha pasado. La sonrisa se desvaneció. Elena, esas son mis condiciones. Necesito saber que tengo una opción real, lo que significa que la opción de marcharme tiene que ser genuina. Estudió mi rostro durante un largo momento, con un claro conflicto en sus ojos. Finalmente, de mala gana, asintió. Si dices que no, te dejaré marchar. Tienes mi palabra. Entonces tenemos un acuerdo. Tenemos un acuerdo. Sus manos se apartaron de mi rostro e inmediatamente eché de menos su calor. Vendré mañana por la noche. Empezaremos simplemente con un paseo, una conversación, nada formal ni aterrador. Mañana repetí, con el corazón acelerado. Se dio la vuelta para marcharse. Luego se detuvo y miró por encima del hombro. Elena, gracias por darme una oportunidad. Luego se fue, desapareciendo en el bosque empapado por la lluvia, con esa gracia sobrenatural, dejándome sola junto a la tumba de mi padre, con mi mundo dando vueltas y mi futuro repentinamente, aterradoramente incierto. Miré la lápida con el nombre de mi padre grabado en granito desgastado. Espero estar tomando la decisión correcta, papá, susurré. Espero que estés orgulloso en lugar de aterrorizado. El viento volvió a soplar entre los árboles y por un momento casi pude imaginar que traía consigo su aprobación. Damon vino a la noche siguiente, tal y como había prometido, justo cuando el crepúsculo pintaba el cielo de tonos púrpura y dorado. Había pasado todo el día nerviosa, limpiando mi cabaña, que ya estaba limpia, cambiándome de ropa 3 veces, trenzándome y retrenzándome el pelo, hasta que finalmente lo dejé suelto sobre mis hombros. Cuando llamaron a la puerta, suave y deliberadamente, mi corazón dio un salto hasta la garganta. Estaba en el umbral de mi puerta vestido con ropa informal, pantalones oscuros y una camisa sencilla, sin insignias reales ni símbolos de poder. Llevaba el pelo recogido sin apretar y, a la luz del atardecer, parecía menos el aterrador rey alfa y más un simple lobo. Seguía siendo peligroso, seguía siendo poderoso, pero de alguna manera más accesible. Hola, dijo simplemente. Hola. Salí al exterior, ajustándome la chaqueta gastada alrededor de los hombros para protegerme del frío del atardecer. Al principio caminamos en silencio, siguiendo el sendero del bosque que serpenteaba por el territorio. El aire olía a pino y tierra húmeda, y en algún lugar a lo lejos podía oír los cantos vespertinos de los pájaros que se preparaban para pasar la noche. Ese silencio entre nosotros debería haber sido incómodo, pero no lo era. Resultaba casi agradable, como si ambos nos estuviéramos tomando nuestro tiempo para adaptarnos a esta nueva realidad. «Háblame de tu madre», dijo Damon al cabo de un rato. Sé que era humana, pero poco más. La pregunta me sorprendió. La mayoría de los lobos evitaban mencionar mi herencia humana, como si reconocerla pudiera ser contagioso de alguna manera. Era profesora, dije en voz baja. En un pequeño pueblo humano a unos 80 kilómetros de aquí, mi padre la conoció cuando estaba negociando un tratado de paz entre nuestra manada y un territorio vecino. Ella dirigía la escuela donde se celebraban las reuniones. Una sonrisa se dibujó en mis labios al recordar. Él dijo que supo inmediatamente que ella lo veía como un simple hombre, no como un lobo, un guerrero o una entidad política, sino como alguien interesante a quien quería conocer. Ella no tenía miedo. Aparentemente estaba aterrorizada, pero tenía suficiente curiosidad como para superar el miedo. Lo miré.
Ella solía decirme que el valor no era la ausencia de miedo, era elegir actuar a pesar del miedo, que las personas más valientes eran aquellas que tenían miedo, pero hacían lo que tenían que hacer de todos modos. Damon se quedó callado por un momento. Suena sabia. Lo era, me corregí. Todavía está viva, viviendo en ese mismo pueblo humano. No nos vemos a menudo, si es más seguro así. Los humanos que se involucran demasiado en la política de la manada suelen acabar mal, pero nos escribimos cartas. Ella sabe lo tuyo, lo de la oferta. ¿Qué dijo? Dudé, pero luego decidí que la honestidad era la única forma de seguir adelante. Dijo que a veces las oportunidades más aterradoras son las que vale la pena aprovechar, que ir sobre seguro podría mantenerme con vida, pero no me ayudaría a vivir. Luego me dijo que confiara en mis instintos y recordara que soy más fuerte de lo que creo. Matías eligió bien, dijo Damon en voz baja. Una compañera que lo veía con claridad y una filosofía que priorizaba el coraje sobre la comodidad. Nos adentramos más en el bosque, alejándonos del territorio principal de la manada. El camino aquí estaba menos cuidado, era más salvaje, y me di cuenta de que Damon nos estaba llevando deliberadamente a un lugar privado, lejos de posibles observadores. Era mi turno de hacer una pregunta, dije, reuniendo mi valor. ¿Por qué has estado solo tanto tiempo? 10 años en el trono, y por lo que tengo entendido, sin intereses románticos serios, sin pareja elegida. ¿Por qué? Su expresión se tensó ligeramente, pero no se desvió, porque todos los que se me acercaban querían la corona, no al lobo que la llevaba. Aprendí pronto que mostrar interés por alguien significaba que inmediatamente empezarían a calcular cómo utilizar ese interés para obtener beneficios políticos. Cómo aprovechar mi afecto para obtener poder para ellos mismos, sus familias o sus territorios. Suena agotador. Lo es. Después de ver por tercera o cuarta vez cómo alguien que creía sincero revelaba sus verdaderas intenciones, dejé de buscar, dejé de esperar y decidí que era más fácil estar solo que sufrir constantes decepciones. Me miró. Entonces te vi en aquella reunión de verano, solo, con aspecto de desear desaparecer, y reconocí algo en tus ojos, el mismo cansancio que yo siento, la misma resignación al aislamiento. Somos toda una pareja, dije con una risa amarga, dos lobos solitarios que se han convencido a sí mismos de que el aislamiento es seguridad. Quizás. O quizás somos dos lobos que necesitábamos estar solos el tiempo suficiente para reconocer algo real cuando finalmente lo encontráramos. El camino se abrió a un pequeño claro que nunca había visto antes. Un manantial natural brotaba de las rocas, creando un estanque que reflejaba el cielo oscurecido. Alrededor crecían flores silvestres, con los pétalos cerrados por la noche, y el aire aquí se sentía diferente, tranquilo, casi sagrado. Encontré este lugar hace años, dijo Damon, sentándose en una roca plana junto al agua, cuando la política, la violencia y el constante espectáculo se volvían insoportables. Venía aquí. Nadie más lo conoce, solo yo. Hizo una pausa. Y ahora tú. Me senté a su lado, dejando una cuidadosa distancia entre nosotros. ¿Por qué me lo has enseñado? Porque quiero que entiendas que voy en serio con esto, contigo. Este lugar es importante para mí. Es el único espacio donde puedo dejar de ser el rey alfa y ser simplemente Damon. Traerte aquí significa algo. Nos sentamos en silencio durante un rato, mirando el agua, escuchando los sonidos vespertinos del bosque. Era extraño lo cómodo que me sentía, cómo la incomodidad inicial se había desvanecido y se había convertido en algo casi fácil. ¿Puedo preguntarte algo difícil? La voz del demonio era tranquila, cautelosa. Sí. Cuando piensas en aceptar mi oferta, ¿qué es lo que más te asusta? Y por favor, sé sincera, necesito entender lo que te estoy pidiendo. Lo pensé. Lo pensé de verdad, tratando de poner en palabras el enredado lío de miedos. Tengo miedo de perderme a mí misma, dije finalmente, de convertirme en alguien que no reconozco para encajar en tu mundo. Tengo miedo de decepcionarte cuando te des cuenta de que no soy lo suficientemente fuerte, inteligente o cualquier otra cosa para ser lo que una reina debe ser. Tengo miedo de los lobos que me odiarán por existir, por haber sido elegida cuando ellos piensan que no tengo derecho a esa elección. Respiré temblorosamente, pero sobre todo tengo miedo de desear esto, de permitirme esperar que tal vez, por fin, pueda tener algo más que la simple supervivencia, porque la esperanza es peligrosa.
La esperanza puede destruirte cuando te la quitan. El demonio se volvió para mirarme de lleno y en sus ojos vi comprensión, una comprensión realmente profunda. Yo también tengo miedo, admitió. Tengo miedo de haber idealizado demasiado esto en mi cabeza, de que la versión de ti que he estado observando desde la distancia no se corresponda con la realidad y te decepcione. Tengo miedo de que mi mundo sea demasiado duro, demasiado exigente y rompa algo delicado en ti que yo valoro. Me da miedo que el hecho de quererte te convierta en un objetivo y que mis enemigos te hagan daño para hacerme daño a mí. Bajó la voz. Y me aterra que, al final de este mes, te marches y tenga que dejarte ir y pasar el resto de mi vida preguntándome, ¿qué podríamos haber sido? La vulnerabilidad de su confesión me hizo sentir un dolor en el pecho. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Alguien frío, despiadado, alguien que viera a las personas como piezas de ajedrez que se mueven por un tablero. Alguien que no sintiera las cosas profundamente, que no dudara, que no temiera. Sonreí levemente. Alguien que no se pareciera en nada al lobo que está sentado a mi lado ahora mismo. Soy todas esas cosas cuando tengo que serlo, dijo el demonio con sinceridad. La corona lo exige. Dirigir territorios llenos de lobos que solo respetan la fuerza requiere cierta dureza. Pero es agotador, Elena, ser constantemente esa versión de mí mismo. No dejar nunca que se caiga la máscara porque cualquier debilidad, cualquier momento de humanidad puede ser explotado. ¿Eso es lo que soy? ¿Un momento de humanidad que te permites? No, se acercó más y sentí el calor que irradiaba en el aire fresco de la noche. Tú eres el recordatorio de que la humanidad no es debilidad, que la compasión, la comprensión y la gentileza son su propio tipo de fuerza. Quizás el más importante, tú eres en lo que me habría convertido si no hubiera tenido que blindarme tan completamente. Creo que me estás dando demasiado crédito. Creo que no te das suficiente a ti misma. Su mano se movió para cubrir la mía, que descansaba sobre la roca entre nosotros. El contacto era cálido, sólido, reconfortante. Elena, en las semanas que llevo observándote, te he visto hacer más bien genuino que la mayoría de los lobos en toda su vida. No buscas reconocimiento ni recompensa. Simplemente ves el sufrimiento e intentas aliviarlo. Ves el conflicto e intentas resolverlo. Existes en los espacios entre la atención de la manada y haces que esos espacios sean mejores, más amables, más seguros. Son pequeñas cosas, protesté débilmente, pequeñas cosas que se propagan hacia afuera. Ese joven lobo al que convenciste de no desafiar a su alfa se ha convertido en uno de los consejeros más confiables de Thomas. Las familias cuya disputa por los límites medias han formado una alianza que fortaleció toda la frontera oriental. Marcus, a quien has estado alimentando, comenzó a comer de nuevo, comenzó a vivir de nuevo, y la semana pasada comenzó a guiar a los lobos jóvenes que perdieron a sus padres, transmitiéndoles la bondad que tú le mostraste. La mano de Demon apretó la mía suavemente. Crees que tu impacto es pequeño porque no ves las consecuencias de tu compasión, pero yo sí las veo. Veo cómo cambias el mundo que te rodea con solo estar en él. Las lágrimas me quemaban los ojos. No sé cómo ser lo que necesitas. Ya lo eres. Levantó su mano libre hacia mi cara y me colocó un mechón de pelo rubio detrás de la oreja con una ternura que me dejó sin aliento. No necesito una reina que conozca la política y el protocolo. Para eso tengo asesores. Necesito una compañera que me recuerde por qué hago esto. ¿Quién ve a los lobos detrás de las jerarquías? ¿Quién entiende que gobernar no es dominar? Es servir. Tú lo entiendes instintivamente. Está en todo lo que haces. Demon. Su nombre sonaba extraño en mi boca. Íntimo. Sé que estoy pidiendo mucho, continuó. Sé que la vida que te ofrezco es complicada y peligrosa, y nada parecida a la tranquila existencia que has construido aquí. Pero también te ofrezco una relación real en la que tu opinión importa, en la que tu perspectiva da forma a las políticas, en la que se te valora no a pesar de tu dulzura, sino precisamente por ella. ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo soportar la presión, la política o el escrutinio constante? Entonces lo resolveremos juntos. Nos adaptaremos, nos ajustaremos, encontraremos formas de proteger lo que importa sin dejar de cumplir con nuestras responsabilidades. Su pulgar acarició mi pómulo. Elena, no te pido perfección, te pido autenticidad, que traigas tu esencia a mi mundo
y me ayudes a mejorarlo. La luna había salido mientras hablábamos, proyectando una luz plateada sobre el claro. A esa luz, el demonio parecía más suave de alguna manera, menos como un rey intimidante y más como un lobo solitario que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena esperar. Sigo teniendo miedo, susurré. Bien, yo también. Podemos tener miedo juntos. Sonrió levemente. Eso es lo que tiene a ser algo aterrador. Da menos miedo cuando no estás solo. Nos quedamos allí sentados durante mucho tiempo, con las manos entrelazadas, disfrutando ahora del silencio entre nosotros. Al final, Damon me acompañó de vuelta a mi cabaña y se detuvo en la puerta con evidente renuencia. ¿Mañana, Peshidana?, preguntó. Mañana, acepté. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para apartarme si quería, y me dio un suave beso en la frente. No se parecía en nada al beso de conquista del banquete. Este era suave, reverente, una promesa más que una declaración. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Lo vi desaparecer en la oscuridad, luego entré y me apoyé contra la puerta cerrada, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. Por primera vez en años, me permití imaginar un futuro que no fuera solo supervivencia. Un futuro en el que me veían, me valoraban, tal vez incluso me amaban. Donde mi dulzura era una fortaleza en lugar de una debilidad. Donde estaba al lado de alguien poderoso, no porque me hubiera endurecido, sino porque él había reconocido que la dulzura tenía su propio tipo de poder. Era aterrador, era emocionante. Y a pesar de todos mis miedos, todas mis dudas, me encontré deseando, realmente deseando, que esa cosa imposible pudiera ser realmente posible. Las 3 semanas siguientes transcurrieron a un ritmo que se volvió casi surrealista. Damon venía todas las tardes y paseábamos, hablábamos, nos sentábamos junto a su manantial secreto y compartíamos partes de nosotros mismos que habíamos mantenido ocultas al mundo. Me habló de la carga de la corona, de la soledad del liderazgo, de los lobos que había perdido y de las decisiones que aún le atormentaban. Yo le hablé de mi infancia atrapada entre dos mundos, de ver a mi padre trabajar hasta el agotamiento, tratando de crear la paz, de los años de invisibilidad tras su muerte. A veces discutíamos sobre política, sobre la dinámica de la manada, sobre la mejor manera de manejar los conflictos, pero incluso nuestros desacuerdos parecían productivos, como si estuviéramos agudizando el pensamiento del otro en lugar de competir por el dominio. Me trajo libros de su biblioteca personal, le mostré el jardín de hierbas que cuidaba y le enseñé qué plantas podían curar y cuáles podían hacer daño. Me contó historias de territorios que nunca había visto. Compartí recuerdos de mi padre que le hicieron reír, le hicieron pensar, le hicieron comprender por qué el legado de Matías era tan importante. Y poco a poco, con cuidado, el miedo comenzó a disminuir, sin desaparecer. No creo que desapareciera por completo, pero se transformaría en algo más manejable, algo que podría llevar conmigo junto con la creciente esperanza. En la última noche del mes que habíamos acordado, Damon llegó a mi cabaña con una tensión en los hombros que había aprendido a reconocer. Estaba nervioso. «Esta noche es la noche», le dije en voz baja. «Esta noche es la noche», asintió. «Me prometiste una respuesta». Caminamos hacia su claro por última vez y a la luz de la luna, junto al manantial donde me había mostrado por primera vez quién era realmente, me volví hacia él. «Voy a decir que sí», le dije, viendo cómo florecía la esperanza en sus ojos plateados. «Pero necesito que entiendas lo que vas a conseguir. No voy a convertirme en una Cordier refinada. Voy a cometer errores. Voy a necesitar ayuda para navegar por la política. Probablemente te avergonzaré en actos formales y diré cosas inapropiadas a lobos importantes». Y él me besó. No como en el banquete, de forma posesiva y reivindicativa. No como los suaves besos en la frente que me había dado estas últimas semanas. Esto era diferente. Era una mezcla de promesa, esperanza y alivio. Sus manos enmarcaron mi rostro como si fuera algo precioso, y me besó como si yo fuera el aire y él se estuviera ahogando. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. «¿Estás diciendo que sí?», susurró. «Estoy diciendo que sí». Y a pesar de todo, a pesar del miedo, la duda y la imposibilidad de todo ello, sonreí. Sonreí de verdad. El tipo de sonrisa que venía de algún lugar profundo dentro de mí, de un lugar que había mantenido cerrado durante años. «Ahí está», susurró Damon, acariciándome los labios con el pulgar.
esa sonrisa. Ahora es mía. ¿De verdad mía? Sí, asentí. Y en ese momento, en ese claro bajo la luna, con el manantial burbujeando a nuestro lado y el futuro extendiéndose incierto y aterrador y lleno de posibilidades, me permití creer que tal vez, solo tal vez, ser vista, ser elegida, ser valorada por ser exactamente quien era, valía la pena correr todos los riesgos. El anuncio llegó 2 semanas después, formal y vinculante, entregado a todas las manadas de todos los territorios. El rey Demon Corvus había elegido a su reina. La hija mestiza de Matthias Thorne estaría a su lado como compañera e igual, y su coronación tendría lugar en el solsticio de invierno. Las reacciones fueron variadas. Algunos lobos lo celebraron. Aquellos que recordaban la labor de mi padre, que valoraban la paz por encima del conflicto constante, que veían esto como una continuación de su legado. Otros se enfurecieron. Los tradicionalistas que creían que el poder solo debía fluir a través de los linajes, que veían mi herencia humana como una contaminación, que querían una reina que se hubiera criado en la política cortesana en lugar de en la oscuridad de la manada. Y algunos simplemente observaban, calculando, esperando a ver si esta improbable asociación fortalecería o debilitaría el reino. Me mudé a la capital 3 días después del anuncio, dejando atrás mi cabaña y mi vida tranquila por algo vasto y abrumador. La residencia real era un extenso complejo de piedra y madera, antiguo e imponente, con pasillos que resonaban y habitaciones lo suficientemente grandes como para albergar varias veces toda mi antigua casa. Demon me dio una suite de habitaciones en el ala privada, dormitorio, sala de estar, estudio, todas conectadas con sus propias habitaciones, pero con puertas que se cerraban con llave desde mi lado. Privacidad y proximidad en igual medida. Una representación física del respeto que me había prometido. Tómate todo el tiempo que necesites para adaptarte, me dijo aquella primera noche, de pie en la puerta entre nuestras habitaciones. No hay prisa, lo haremos a tu ritmo. Pero el reino no funcionaba a mi ritmo. En una semana me vi sumergida en lecciones, protocolo, política, historia, linajes de familias importantes, disputas territoriales, tanto actuales como históricas, entrenamiento de combate, porque una reina debía ser capaz de defenderse, y etiqueta diplomática para tratar con dignatarios visitantes de otras comunidades sobrenaturales. Mis días se convirtieron en un torbellino de información y expectativas. Cada lección ponía de manifiesto lo poco preparada que estaba para este papel. Los lobos de la corte eran aún peores. Daban vueltas como depredadores que perciben la debilidad. Sus sonrisas eran afiladas y sus preguntas aún más. Me ponían a prueba constantemente, pequeños insultos disfrazados de cumplidos, preguntas políticas diseñadas para exponer mi ignorancia, situaciones sociales en las que cada respuesta parecía una trampa. Lady Petra era la peor, una elegante Sheolf de uno de los linajes más antiguos. Al parecer, esperaba ser elegida reina ella misma. Apenas ocultaba su hostilidad. Sus comentarios eran siempre lo suficientemente sutiles como para mantener una negación plausible. «Qué encantador que te esfuerces tanto», me dijo la semana pasada, mientras me veía luchar por superar una cena formal con los alfas visitantes. «Debe de ser abrumador venir de circunstancias tan humildes. Espero que no avergüences demasiado al rey en la coronación». Sonreí educadamente y no dije nada, tragándome la ira y la humillación, porque ¿qué podía decir? No se le equivocaba. Estaba abrumada. Venía de circunstancias humildes y probablemente avergonzaría a Demon en algún momento porque no sabía cómo navegar por este mundo de palabras cuidadosamente calculadas y maniobras políticas. Esa noche lloré en mi habitación, lágrimas silenciosas y frustradas nacidas del agotamiento y la duda, y Demon me oyó. La puerta comunicante se abrió y él cruzó el espacio que nos separaba sin decir nada. Me abrazó y me sostuvo mientras yo me derrumbaba. «No puedo hacerlo», sollocé contra su pecho. «Todos esperan que fracase. Creen que soy un chiste. Probablemente tengan razón. No tienen razón». Su voz era feroz, protectora. «Tienen miedo. Tú representas el cambio, Helena. Un cambio real. Una reina elegida por su carácter, en lugar de por su linaje, amenaza todo lo que ellos entienden sobre cómo funciona el poder. Por supuesto que se resisten. Por supuesto que te ponen a prueba.
Quieren que te derrumbes para demostrar que tienen razón, para justificar sus prejuicios. ¿Y si me derrumbo? Entonces estaré aquí para ayudarte a recomponerte. Se apartó lo suficiente para mirarme a la cara y me secó las lágrimas con los pulgares. Pero no te derrumbarás. Eres más fuerte de lo que crees, más fuerte de lo que ellos jamás comprenderán. Quería creerle. Intenté creerle, pero la duda era insidiosa. Se colaba en mis largas noches de insomnio, cuando me preguntaba si había cometido un terrible error. El punto de ruptura llegó 3 semanas antes de la coronación. Estaba paseando por los jardines orientales, un raro momento de soledad en mis días sobrecargados, cuando oí voces detrás de un seto. Lady Petra y varios de sus aliados, con una conversación demasiado alta como para ser accidental. Nunca aguantará, decía Petra. En cuanto surja un verdadero desafío, se derrumbará. Los mestizos no tienen la fuerza necesaria para afrontar las verdaderas adversidades. Damon se dará cuenta pronto de su error. Otra voz se mostró de acuerdo. Esta obsesión con el legado de su padre le está nublando el juicio. Cuando pase la novedad, verá lo que todos los demás ven. Una chica débil e inexperta que juega a ser reina. Al menos la coronación será entretenida. Petra se rió, imaginándola tropezando durante la ceremonia, probablemente llorando, sin duda haciendo el ridículo. Casi siento lástima por Damon. Casi. Debería haberme marchado. Debería haberlos ignorado. Haberme elevado por encima de ello. Haber sido superior. Eso es lo que me habían enseñado todas mis lecciones. Nunca dejes que vean que te han afectado. Pero estaba cansada. Cansada de demostrar mi valía. Cansada de tragarme los insultos. Cansada de que me pusieran a prueba constantemente y me encontraran deficiente. Y algo en mí, algo que tal vez había heredado de mi padre o aprendido de mi madre o desarrollado a lo largo de años de navegar por espacios hostiles, decidió que ya era suficiente. Rodeé el seto. Se quedaron paralizados, con expresiones de sorpresa, vergüenza y, finalmente, hostilidad desafiante en sus rostros. Bien, al menos ya no tendremos que fingir. Lady Petra, dije con calma, aunque mi corazón latía a toda velocidad. He intentado por todos los medios ser amable con su desprecio apenas disimulado. Entender que el cambio es difícil, que mi posición amenaza su visión del mundo, pero ya no voy a seguir mostrando una cortesía que no es correspondida. No sé qué cree haber oído, comenzó Petra con voz melosa. No lo hagas, la interrumpí, y algo en mi tono la hizo callar de golpe. No insultes nuestra inteligencia fingiendo. ¿Crees que soy débil? ¿Crees que no pertenezco aquí? Estás esperando a que fracase para poder decir que tenías razón todo este tiempo. Lo entiendo perfectamente. Los otros lobos observaban con los ojos muy abiertos, claramente sin esperar este enfrentamiento. Lo que no entiendes, continué, acercándome, es que no elegí este papel porque pensara que sería buena en él. Lo elegí porque Damon me lo pidió, porque vio en mí algo que valía la pena valorar, elegir y apoyar. Y quizá tengas razón, quizás fracase, quizás cometa errores y haga el ridículo y demuestre ser inadecuada según vuestros estándares. Entonces, ¿por qué? Uno de los otros lobos comenzó, porque el fracaso no es lo peor que puede pasar. Permanecer pequeño, permanecer en silencio, permanecer invisible porque temes ser juzgado, eso es peor. Mi padre me enseñó eso. Se enfrentó a la oposición constantemente. Le dijeron repetidamente que sus métodos no funcionarían, que la paz era imposible, que la compasión era debilidad. Y sin embargo, persistió. A veces fracasó, sí, pero también cambió el mundo. Volví a centrar mi atención en Petra. Tienes razón en que soy inexperta, en que no conozco todos los protocolos y la política con los que te criaste, pero yo sé cosas que tú no sabes. Sé lo que se siente al ser impotente, invisible, menospreciada y subestimada. Y ese conocimiento, esa empatía, me convertirá en una reina mejor que alguien que nunca ha tenido que cuestionar su lugar en la jerarquía. Eres arrogante, comenzó Petra, con la ira rompiendo finalmente su pulido exterior. No soy arrogante, soy realista. Conozco mis debilidades, Lady Petra. ¿Puedes decir lo mismo? Porque desde mi punto de vista, tu mayor debilidad es que no puedes imaginar que la fuerza adopte otra forma que no sea la que tú reconoces. No puedes ver que la bondad requiere valentía, que la compasión exige fuerza,
que elegir la paz en lugar de la violencia es más difícil que simplemente recurrir al dominio. El jardín se había quedado muy silencioso. Ahora podía sentir otras presencias. Lobos que habían oído las voces elevadas y habían venido a investigar. ¿Cuántos? No lo sabía. No me importaba. Esto es lo que va a pasar, dije, con voz firme a pesar del temblor de mis manos. Puedes seguir despreciándome. Puedes seguir creyendo que no soy digna, pero me trataréis con el respeto que exige mi posición. No porque me lo haya ganado según vuestros criterios, sino porque Demon me ha elegido. Y faltar al respeto a su elección es faltarle al respeto a él. Y si no podéis siquiera mostrar esa cortesía básica, entonces quizá deberíais reconsiderar vuestro lugar en esta corte. Me di la vuelta para marcharme, pero me detuve y miré hacia atrás por encima del hombro. Ah, y Lady Petra, no voy a tropezar en mi coronación. No lloraré ni haré el ridículo. Estaré de pie junto al lobo que amo, reclamando un papel en el que he decidido crecer y comenzando un trabajo que me aterroriza y me emociona a partes iguales. Eres bienvenida a verlo, pero no a menospreciarlo. Entonces me alejé, con la espalda recta y la cabeza alta, aunque por dentro temblaba tanto que pensaba que iba a desplomarme. Llegué a mis aposentos antes de que se me pasara la adrenalina. Atravesé la puerta y la cerré con llave antes de que mis piernas se rindieran y me deslizara por la pared, jadeando, con la realidad abalanzándose sobre mí en oleadas. Acababa de desafiar a una de las lobas más influyentes de la corte. Básicamente, había amenazado su posición. Lo había hecho públicamente, con testigos, de una manera que se extendería por toda la capital al caer la noche. O acababa de establecer unos límites que me garantizarían respeto, o había cometido un suicidio político. La puerta comunicante se abrió. Demons estaba allí y por su expresión ya se había enterado. Por supuesto que sí. Noticias como esa viajaban a velocidades sobrenaturales. Elena, lo sé, le interrumpí, levantándome del suelo. Sé que probablemente acabo de empeorar las cosas. Sé que debería haberlo manejado de otra manera, haber sido más diplomática, más política, pero no pude. Simplemente no podía seguir tragándomelo. Bien, parpadeé. ¿Qué? Damon cruzó la habitación en 3 zancadas y me abrazó. Bien, ya era hora de que dejaras de dejar que te pisotearan. Ya era hora de que les mostraras lo que yo ya sé, que no eres alguien a quien se puede ignorar o subestimar. Amenacé su posición. Básicamente le dije que se pusiera en fila o se marchara. Sí, y lo hiciste perfectamente, con firmeza, pero sin crueldad, con honestidad, pero sin brutalidad. Trazaste una línea y dejaste claro que no aceptarías la falta de respeto. Se apartó para mirarme a la cara y vi orgullo en sus ojos. Eso es exactamente lo que hace una reina, Elena. Establece límites, exige respeto, no a través del miedo, sino a través de la fuerza de carácter. No estás enfadada. ¿Por qué iba a estarlo? Te defendiste a ti misma, nos defendiste a nosotros, defendiste la decisión que tomamos juntos. Lo hiciste de una manera fiel a ti misma, sin violencia física, sin juegos de dominación, solo con una confrontación honesta y expectativas claras. Sonrió levemente. Tu padre estaría orgulloso. Entonces llegaron las lágrimas, pero esta vez eran diferentes. Alivio, liberación, algo parecido a la esperanza. La corte está hablando, dijo Demon en voz baja. La noticia se extendió en cuestión de minutos. ¿Quieres saber lo que dicen? No estaba segura de querer saberlo, pero asentí de todos modos. Dicen que la futura reina tiene carácter, que puede parecer blanda, pero que en el fondo es de acero y que quizá, solo quizá, elegí mejor de lo que ellos pensaban. Levantó la mano para acariciarme la cara. Están empezando a ver lo que yo vi hace meses. Empiezan a comprender que no estás aquí para jugar a la política. Estás aquí para cambiarlos. Sigo estando aterrorizada. Lo sé, pero estás aterrorizada y te mantienes firme. Eso es lo que importa. Las semanas previas a la coronación pasaron como una exhalación. El incidente con Petra había cambiado algo en la percepción que la corte tenía de mí. No todo el mundo se volvió amistoso. Todavía había muchos lobos que pensaban que no era digna, pero la hostilidad abierta disminuyó. Ahora la gente se acerca a mí de forma diferente, con más cautela, más consideración. La propia Petra mantuvo las distancias. Nuestras interacciones se limitaron a saludos fríos pero educados cuando no podíamos evitar encontrarnos.
No me regodeé, no aproveché mi ventaja. Solo continué con mis lecciones y mi trabajo, tratando de crecer en el papel que había elegido. Damon y yo nos acercamos más durante esas semanas. Pasábamos las noches en su estudio repasando disputas territoriales. Él me enseñaba el sutil arte de la negociación diplomática. Por las mañanas temprano paseábamos por las murallas. Él compartía conmigo el peso de las decisiones que afectaban a miles de vidas. Pasábamos tranquilas tardes en la biblioteca, leyendo junto al fuego, con nuestras manos entrelazadas. La intimidad física entre nosotros se fue profundizando poco a poco, con besos cautelosos que se volvían cada vez más apasionados, con sus manos aprendiendo el contorno de mi cuerpo. Noches en las que me quedaba dormida en sus brazos y me despertaba para encontrarme todavía allí, segura, abrigada y querida. Te quiero, me dijo una noche, con palabras sencillas y devastadoras. No sé cuándo ocurrió exactamente. Quizá fue la primera vez que te vi sola, con aire perdido. Quizá cuando te reíste de algo que dijo Garrett. Quizá durante uno de nuestros paseos, cuando discutiste algo que dije y me hiciste ver las cosas de otra manera. Pero te quiero, Elena, completamente. Yo también te amo, le susurré, y decirlo fue como volar y caer al mismo tiempo. Sigo teniendo miedo, sigo dudando constantemente de mí misma, pero te amo. Lo resolveremos juntos, prometió. A cada paso del camino, la coronación amaneció clara y fría. El solsticio de invierno trajo el día más corto y la noche más larga del año. De alguna manera, era apropiado que reclamara este papel en la oscuridad, con la promesa de que volvería la luz. La ceremonia se celebró en el gran salón, ante la presencia de los alfas de todos los territorios, los representantes de las comunidades sobrenaturales vecinas y lo que parecían miles de miembros de la manada. Llevaba un vestido de color plata oscuro que el demonio había encargado. El color de la luz de la luna, dijo, adecuado para alguien que existía en los espacios entre el día y la noche, entre humano y lobo, entre fuerza y gentileza. Mi cabello rubio estaba trenzado con hilos plateados, lo suficientemente sueltos como para suavizar el estilo formal, lo suficientemente intrincados como para cumplir con el protocolo. No llevaba joyas, excepto un sencillo anillo que me había dado demonio, ningún símbolo llamativo de poder, solo una tranquila declaración de unión. De pie ante la multitud reunida, sentí el peso de todas las miradas, todas las expectativas, todas las dudas. Mis manos temblaban mientras el demonio me conducía al estrado donde se pronunciarían los votos formales. Pero cuando me encontré con sus ojos, gris plateados, firmes y llenos de fe absoluta, el temblor se calmó. No porque ya no estuviera aterrorizada, sino porque no me enfrentaba sola a ese terror. Los votos eran tradicionales, antiguos, vinculantes. Los pronuncié con claridad. Mi voz resonó en la sala sin temblar. Las respuestas de Damon fueron igualmente firmes, con su mano agarrando la mía en todo momento. Cuando me colocaron la corona en la cabeza, una delicada diadema de plata, que parecía increíblemente pesada y ligera a la vez, la sala estalló en un rugido de aprobación que sacudió las vigas. No todo el mundo estaba vitoreando. Pude ver grupos de resistencia, lobos cuyas expresiones iban desde el escepticismo hasta la hostilidad, pero la gran mayoría, estaba celebrando. Veían posibilidades, veían el cambio que tanto habían anhelado. Damon me besó entonces delante de todos, y este beso fue diferente a todos los demás. Era el beso de dos iguales, de dos compañeros, de dos lobos que se habían elegido a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo. Cuando nos separamos, él apoyó su frente contra la mía. Su voz era demasiado baja para que nadie más pudiera oírla. Eres mía y yo soy tuyo. Desde este momento hasta el fin de todo, hasta el fin de todo, repetí. El banquete posterior fue elaborado y abrumador, pero diferente de aquel primer banquete en el que me había quedado invisible en un rincón. Ahora me sentaba junto a Damon en la mesa principal y su mano buscaba la mía bajo la mesa cada vez que la atención se volvía demasiado intensa, con una presencia firme y tranquilizadora. En un momento dado vi a Petra al otro lado del salón. Nuestras miradas se cruzaron y tras un largo momento, ella inclinó ligeramente la cabeza. No era amistad, ni siquiera aceptación real, sino reconocimiento. Respeto por una oponente que había demostrado ser digna de consideración. Le devolví el gesto, con la misma mesura.
La celebración continuó hasta bien entrada la noche, pero finalmente Demon y yo nos escabullimos, escapando a la tranquilidad de nuestras habitaciones. Me quedé de pie ante la ventana, todavía con la corona puesta, contemplando la capital que se extendía debajo. Miles de lobos cuyas vidas eran ahora en parte mi responsabilidad. Con dudas, Demon se acercó por detrás y me rodeó la cintura con los brazos. Dudas constantes, admití, recostándome contra su pecho, pero también certeza. ¿Es posible estar aterrorizada y segura al mismo tiempo? Creo que eso es el amor, eso es el compromiso, elegir algo a pesar del miedo, porque la alternativa, no tenerlo, es peor. Me besó en la sien. Hoy has estado magnífica, hoy estaba aterrorizada. Ambas cosas pueden ser ciertas. Me giró entre sus brazos para que lo mirara. Elena, reina Elena, ahora necesito que entiendas algo. Vas a cometer errores. Vas a tener días en los que te sentirás abrumada e inadecuada. Días en los que te preguntarás si has tomado la decisión correcta. Muy alentador, dije secamente. No he terminado. Su sonrisa era suave. Vas a tener esos días. Y yo voy a estar ahí para cada uno de ellos, recordándote por qué estás aquí, mostrándote el bien que estás haciendo, ayudándote a llevar la carga cuando se vuelva demasiado pesada. Porque eso es lo que hacen los compañeros. Eso es lo que somos ahora, compañeros en todo. Alcé la mano para quitarme la corona y la dejé con cuidado sobre la mesa cercana. Ahora solo Elena y Demon, no reina y rey. Solo dos lobos que se habían encontrado en la soledad y habían decidido construir algo nuevo. Me alegro de que me hicieras reír, dije en voz baja. Esa noche en el banquete, me alegro de que Garrett me hiciera reír porque eso te trajo a mí. Te dio una razón para reclamar algo que habías estado observando, pero sin atreverte a alcanzar. Yo también me alegro. Aunque le debo una disculpa y probablemente una explicación, la expresión de Demon se volvió pensativa. De hecho, lo he invitado a volver, le he ofrecido un puesto en la Guardia Real. Ha aceptado. Lo ha hecho. Al parecer, lo entendió mejor de lo que yo creía. Dijo que vio cómo te miraba incluso antes de que cruzara el salón. Dijo que se sentía honrado de formar parte de nuestra historia, aunque su papel fuera solo el de catalizador. Demon sonrió. Te caerá bien. Es un buen lobo. Será incómodo, probablemente. Pero lo resolveremos. Parece que se nos da bien resolver las cosas juntos. Entonces lo besé, volcando en ese beso todo lo que no había podido expresar con palabras. Gratitud, amor, esperanza y determinación. Cuando nos separamos, ambos sin aliento, lo miré fijamente a los ojos. Voy a ser una buena reina, le dije. No era una pregunta ni una esperanza. Era una promesa, lo sé. No como las reinas que me precedieron. Voy a hacerlo a mi manera, con compasión y comprensión, y viendo a las personas tal y como son, tal y como me enseñó mi padre. Cuento con ello. Levantó la mano para acariciar mi rostro, con ternura y reverencia. Por eso te elegí. ¿Por qué? Te elegiré cada día durante el resto de nuestras vidas. Fuera de la ventana, la noche más larga estaba llegando a su fin. El solsticio de invierno había pasado su punto más oscuro y en algún lugar más allá del horizonte, el sol se preparaba para salir lentamente, gradualmente, devolviendo la luz al mundo. Estábamos juntos en nuestras habitaciones, sin coronas, con la ropa formal desabrochada, solo dos lobos que habían estado solos y perdidos y habían encontrado el camino el uno hacia el otro. El futuro se extendía ante nosotros, incierto y desafiante, lleno de obstáculos que aún no podíamos ver y batallas que tendríamos que librar. Pero lo afrontaríamos juntos, no como rey y súbdito, no como poderoso y débil, sino como iguales, como compañeros, como lobos que entendían que la verdadera fuerza no provenía de la dominación, sino de elegir ser vulnerables, tener esperanza, amar a pesar de los riesgos. Y cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a pintar el cielo, me di cuenta de que el legado de mi padre seguía vivo, no en grandes logros políticos o tratados famosos, sino en esto, en la silenciosa revolución de elegir la compasión sobre la crueldad, la comprensión sobre el juicio, la colaboración sobre la jerarquía. El trabajo acababa de empezar. Habría desafíos por delante, lobos que se resistirían al cambio, crisis que nos pondrían a prueba a ambos. Pero yo estaba preparada.
No porque hubiera dejado de tener miedo, sino porque había aprendido que el valor no era la ausencia de miedo, era elegir actuar a pesar de él. Mi madre tenía razón. Las oportunidades más aterradoras eran realmente las que valía la pena aprovechar. Y estar al lado del demonio, llevar una corona que nunca había imaginado, prepararme para ayudar a guiar un reino hacia algo mejor. Esta valía la pena. La sonrisa que se dibujó entonces en mis labios era genuina, espontánea, llena de esperanza, determinación y amor. Mi sonrisa, su sonrisa, nuestra sonrisa, y estaba exactamente donde debía estar.